Shalom, shalom, una vez más, bienvenidos a su canal Raíces Hebreas de la Fe. En esta ocasión nos toca estudiar Parashá Lech Lejá, que es la continuación de la Parashá de Noé. Acordamos que al final, dentro de la Parashá de Noé, Dios hizo un pacto y también les mencionaba que habían ciertas leyes que se habían dado ya oralmente. Pues en esta ocasión vamos a seguir en lo que es Génesis, el capítulo 12, del versículo 1 al capítulo 17-27. Dentro de la Mishnah Nesarita, llamado Nuevo Testamento, o le llamamos Mishnah Nesarita porque sabemos por medio por medio de toda la información, por medio de los anales de la información del pueblo de Israel, de los judíos y el pueblo hebreo, que el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis es relatos orales que se escribían dentro de las comunidades como respuesta a cartas, etcétera, etcétera. Dentro de esta Mishnah vamos a leer lo que es el libro. Toca leer, no lo vamos a abarcar nosotros, pero ustedes lo pueden estudiar. Toca leer Marcos 3, 1 al 4:20 y la Haftará, que es la porción de los profetas que se lleva a la par de la porción de la Torá. Se está leyendo en esta ocasión Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40, 27 al 41, 16. Ustedes lo pueden retomar en sus casas y estudiarlo para que puedan obtener una mejor y una mayor riqueza dentro de lo que es la porción de la Torá. Bueno, habiendo dicho esto, quiero decirles que la parashá de Lech Lejá del capítulo 12 inicia diciendo, en hebreo dice, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lejá mearteja, ume beateja. En español, esta es la primera línea. En español dice, Dios dijo Hashem a Abraham, vete para ti de tu tierra y de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Versículo 2, capítulo 12 de Génesis. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bueno, hay muchas cosas que tocar dentro de esta parashá. Yo me quiero centrar en lo que es la frase que le dice el Eterno, yo te bendeciré y serás una bendición. Y dice el 3, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todo el que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se serán benditas por tu causa. Aquí en este capítulo 12:3 hay una enseñanza muy importante que es la maldición. En hebreo es, como enseñan los sabios del pueblo de Israel, es bastante fácil, sabiendo un poco de hebreo, descubrir esa maldición. Pero en español nomás leemos que maldeciré al que te maldiga, bendeciré al que te bendiga. La palabra usada ahí viene de ahor, que es como del verbo de luz. Las personas que a veces creen haber entendido las escrituras tienen ciertas interpretaciones y ciertas doctrinas porque en realidad están en contra del pueblo de Israel, maldicen, hablan mal del pueblo de Israel, hablan mal de los judíos. Y cuando eso acontece, que usted maldice al pueblo de Dios, pesa sobre usted esa maldición de ahor. Esa maldición es ceguera espiritual. Usted lee la Biblia y usted cree que entiende, pero en realidad no ha entendido. ¿Por qué? Porque para poder entender las escrituras, tiene que recibir la revelación del Eterno, número 1. Número 2, usted tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque usted tiene que estudiar, tiene que leer. ¿Por qué? Porque la mejor forma de adoración que a Dios le gusta es que uno lo escuche. Y cuando usted le escucha a Él es cuando usted estudia su palabra. Cuando usted estudia la Torá.
Pues aquí podemos ver que Dios le dice a Abraham que se vaya de su pueblo natal, de su país y de su parentela. La consecuencia de Abraham de haber abandonado, de haber salido de Ur de los Caldeos, es que con los años Dios le bendice con mayor riqueza de la que él ya tenía, porque él pues es una persona que viene de un hijo de padres de negocios. El Midrash nos dice que el padre de él tenía un negocio de idolatría. Eso lo van a encontrar en el Midrash. El Midrash explica esa historia muy bonita donde se nos da el razonamiento de un ser humano acerca de la creación y de la existencia de un ser divino. Eso es muy bonito entenderlo también porque a través de los Midrash Dios le revela verdades más profundas que usted puede ir entendiendo con el tiempo. Pues una de las bendiciones fue la riqueza material. Otra bendición por haber dejado, abandonado su tierra, la mejor civilización de aquellos entonces, fue que con el tiempo Dios bendijo a Abraham y a Sara con un hijo y una generación. Número 3, a consecuencia de haber obedecido el llamamiento del Eterno, también Dios le cambia los nombres. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo, dentro de la enseñanza bíblica, en la obediencia a los mandamientos del Eterno, aunque no estaban escritos sino oralmente, eso causa que usted atraiga bendiciones a su vida. Bendiciones materiales, le dio una bendición de un hijo y aparte de eso, Dios le cambia sus nombres, tanto a él como a su esposa, siendo ella, su nombre es Sara, de la raíz de prince, básicamente dice que era una princesa, Sara. Ahora Dios le pone una yod a su nombre y viene a hacer su nombre de ella, Sarai, que es madre, la madre de las naciones, es la madre del pueblo de Israel, es la familia por la cual Dios empieza a construir a su pueblo. Este propósito Dios lo traía desde Adán y Eva, pero ellos fracasaron en ese mandamiento que Dios les había dado de creceos y multiplicados. Ahora viene con Sara, perdón, y Abraham, Dios perdón, me equivoqué acá. Aquí en el nombre de Sarai, Dios le quita una yod. ¿Por qué? Porque la yud trae unos secretos especiales dentro de la enseñanza de la numerología judía. Y más sin embargo, a Abraham, Dios le agrega una hey, que es una de las letras del nombre de Dios. Acordémonos que el nombre de Dios, el tetragramatón, está constituido por cuatro consonantes. Yud, Hey, Ba, Hey. Ese es el nombre del Eterno. Así aparece. Dentro de las traducciones de la Torá se le ha puesto vocales para poderse leer como Adonai. Pero en realidad ese no es en realidad el nombre. Pero por respeto a la tradición, cuando usted se encuentre el tetragramatón dentro de la escritura hebrea, usted lo va a pronunciar como Adonai, con la conciencia que usted sabe que ese es el nombre divino y que se le debe un respeto a esa tradición que se guarda dentro del pueblo de Israel. Pues las tres bendiciones son que Dios lo bendice con más bienes materiales, Dios le bendice con un hijo que lo vamos a ver más en la próxima parashá, y Dios lo bendice cambiándole los nombres. Moverse de un lugar a otro, de un territorio a otro, puede acarrearte esa bendición, como le sucedió a Abraham, ya que Abraham sale de Ur de los Caldeos con sus posesiones, con sus esclavos, y aparte de eso se trajo a Lot, a su sobrino. Dentro de esa travesía,
de subir a Israel a la tierra prometida, en ese entonces Canaán, Dios le habla a Abraham y él construye un altar. Él le construye un altar al Eterno. Después de habitar en esa tierra, nos cuenta la Torá que Abraham se vio obligado a descender a Egipto. Cuando él desciende a Egipto, todos los que leemos la Biblia sabemos claramente el relato que él hace mentir a su esposa, la hace pasar por su hermana. Y esto es lo que le acarrea a Abraham mayor bendición. No es que la mentira sea buena, no. Pero por medio de eso, él sale bendecido de ese país. De ese país que es Egipto, donde el pueblo de Israel, generación más tarde, serían esclavos en esa nación. Luego sale Abraham, parte y sube Abraham de Egipto, con todas sus posesiones y todas sus riquezas. Y ya sabemos la historia donde había una guerra entre unos reyes que se habían sometido por muchos años, pero que estaban cansados de ese gobierno tirano. Y en medio de esa guerra, la historia nos cuenta que se llevan al sobrino de Abraham, se lo llevan cautivo, pero Abraham después que escucha esa gran noticia, recordemos que él sale al encuentro va a la guerra y rescata a su sobrino Lot. Luego sabemos, acá les puse lo que es los 4 reyes que estaban, 4 reyes contra 5, dice. Es en este momento histórico del Medio Oriente en que Lot decide mudarse a Sodoma. Él iba caminando tranquilamente por el valle del Jordán, habiendo ya salido de la tierra prometida, cuando de repente se encontró en medio de la guerra de 4 reyes contra 5 reyes. Todos estos nombres de estos reyes son bien importantes. ¿Por qué? Porque guardan una codificación dentro de sus nombres. Cuando Abraham se da cuenta por medio del reporte que alguien le da, Abraham sale al rescate, como les había dicho, y salió el vencedor. A su regreso, en ese momento de la historia, aparece un personaje muy, muy importante, llamado Melquisedec. La palabra Melquisedec son 2 vocablos hebreos que viene del verbo melech, que viene rey, quiere decir melech, quiere decir rey, y sedek viene de sadikim, de sadik. Rey justo quiere decir Melquisedec. Aquí hay algo bien, bien importante que es un tema de debate hoy en día, que es el diezmo. El texto no revela mucho de este Melech, de este Melquisedec, más que era rey de Salem y sacerdote del Eterno, ¿sí? Yod-Heh-Vah-Heh, tetragramatón. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en su mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Este tema del diezmo quiero mencionarlo un poco porque sabemos que el diezmo ya se venía dando antes de que el templo fuera construido. Aquí tenemos una de esas pruebas. Cuando Yeshua lo encontramos discutiendo con los fariseos, los saduceos en el Nuevo Testamento, en la Mishnah Nesarita, él pone un ejemplo y les dice que eso no era necesario hacer el diezmo sin dejar de hacer otras cosas.
pues el diezmo ellos diezmaban hasta las cosas mínimas. La gente a veces es extremista, así como estamos hoy en día. Hoy en día mucha gente dice, no, pero es que el diezmo, ¿para qué le vamos a dar el diezmo al pastor? Que eso era en el tiempo de antes, aparte eran animales, eran frutas, verduras. Sí, sí tienen razón. El diezmo hoy en día no aplica, no porque Dios lo haya abolido o porque Yeshua haya abolido eso. No, él dice en Mateo 5, 16, 17 y 18 que él no vino a abrogar, a abolir la Torah del Eterno, sino que el cielo y la tierra pasará hasta que su palabra se cumpla. Sabemos que eso, el cielo y la tierra aquí están. O sea, la palabra del Eterno es para siempre. A lo que yo voy es que las ofrendas y los diezmos en muchos lugares son dadas, pero no son repartidas como la Torah lo enseña. Número uno. Número dos, en muchos lugares no los dan y dicen que no es aplicable. Pues déjeme decirle que el diezmo en sí no está vigente porque no hay templo, pero el principio del diezmo sí es aplicable. ¿Por qué? Porque si usted va a un lugar donde enseñan Torah, donde hay servicios, utilidades, ahí se necesita su colaboración, ahí necesita de su aportación económica para el sustento de ese lugar y para el maestro de Torah. O sea, aunque el templo no esté vigente, pero el principio del diezmo, ese sí está vigente. Así que, señores, si ustedes quieren probar al Eterno con el diezmo, ustedes pueden dar y se van a dar cuenta que el Eterno los va a bendecir. También quería decirles acerca de este Melquisedec, el rey de Salem, porque ahí es donde habitaba el Jebuseo. Por eso dice Jerusalén, la ciudad del Jebuseo, Salem, Jerusalén, Jebuseo, Salem. El sacerdote del Dios Altísimo se refirió en dos oportunidades a Dios como el Elión, como bendijo a Abraham. Aparentemente Melquisedec era cananeo. No era cananeo. Él vivía en Canaán porque lo habían hecho rey de Canaán. No era cananeo. Melquisedec es el hijo de Noé. Es el hijo primogénito de Noé. Es el hijo por el medio del cual corre la progenitura. Donde de ahí, de esa línea genealógica, viene Abraham. No es que Melquisedec era cananeo, sí, ciudadano, pero en realidad él era descendiente de Noé. Él era puesto ahí. Por eso está ese principio que dice, sin padre, sin madre y sin genealogía. Él no venía de una genealogía de reyes, de su padre, de su madre. Por eso es que dice eso. No es que es un individuo que apareció de la nada y que como arman su historia ciertas personas, pues vivía entre ellos como uno de sus reyes. No necesariamente tenía que ser cananeo, no necesariamente tenía que ser cananeo, como les estoy explicando. Les explico del por qué. Este parece haber conocido a Dios como Elohim, el Dios del pacto, a Yahvé, el Señor de justicia, y el Shaddai, el Dios dador de bendiciones. Melquisedec conoció a el Elión también como el Dios Altísimo. Cuando este nombre aparece en las Escrituras, nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. El Elión es el Dios de dioses. Sabemos, ya les expliqué también en la Parashá Bereshit, que el término Dios viene de Elohim, pero que es una traducción muy terrible, una traducción muy mala. Señor de señores y Rey de reyes. Se cree que Salem era el antiguo nombre de Jerusalén. David escribió un salmo profético sobre el Mesías y menciona que es sacerdote del Dios Altísimo, según el orden del Melquisedec. Aquí está la comparación con Jesús, con Yeshua. ¿Por qué? Porque en cierta parte de las Escrituras dice que fue sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Yeshua no podía ser sacerdote porque él venía de la tribu de Judá. Sin embargo, su madre sí era de la tribu de Leví, pero José, su padre, era de la tribu de Judá. Y sabemos
que el sacerdocio, tanto el reino del trono de Israel, corre a través del padre, no a través de la madre. Entonces, por eso se le compara a Yeshua con Melquisedec, sin padre y sin madre y sin genealogía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna genealogía que pueda llevar a Yeshua hacia la tribu levítica. Él es sacerdote, pero de un sacerdocio diferente. Y eso lo vamos a estudiar luego. Solo quería señalarles eso. El Salmo 110, 1 al 4 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un mejor sacerdocio, y Él está abogando por nosotros en un templo mejor que el que fue construido de materia aquí. Eso no quiere decir que el templo que el pueblo de Israel ha perdido ya hace mil años, destruido por los romanos, no sea una necesidad. Claro que lo es una necesidad y se va a volver a construir. ¿Para qué? Para que todos los que no son judíos, que abracen el pacto del Eterno, puedan presentar sus oraciones y sus ofrendas. ¿Por qué? Porque la casa del Eterno es casa de oración para todas las naciones. Si el ser humano, si los romanos hubiesen sabido el daño que le han hecho a la humanidad, no al pueblo de Israel solamente, sino a la humanidad entera, de haber destruido el templo, no lo hubiesen hecho. Tanto el rey Nabucodonosor tampoco hubiese destruido el templo. ¿Por qué? Porque es casa de oración para todas las naciones. Lech Lejá es la parashá de las promesas y de los cumplimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que las promesas de Dios son eternas. Y dice, después de estas cosas vino la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 15:1. Por eso Dios le cuenta por justicia a Abraham su fe. ¿Por qué? Porque él le creyó sin ver. Él creyó al Eterno. Él pasó sufrimientos, pasó pruebas. Y Dios le promete una descendencia y le saca y le dice, cuenta las estrellas de los cielos. Así será tu descendencia de grande. Dios le promete a Abraham esa descendencia. Y Abraham le cree al Señor. Abraham le creyó. Y eso le fue reconocido a Abraham por justicia. ¿En qué he de conocer? Así es lo correcto. ¿En qué he de conocer que la he de heredar? Cuando Abraham, dicen los sabios del pueblo de Israel, que cuando Abraham le dice eso a Dios, lo que le está diciendo es fírmame algo, así como cuando uno hace un negocio con alguien. Ya sabemos que hoy los negocios, si usted no firma, no vale. Las palabras hoy en día no valen. ¿Por qué? Porque ya no estamos en una generación básicamente oral. No, ya esa transición sucedió hace miles de años, donde lo oral prevalecía y lo escrito ni siquiera existía. Ahora lo que prevalece es lo escrito. Si usted lo pone por escrito, eso vale. En la época de Abraham no, por eso él le dice, ¿en qué he de conocer que la he de heredar? El pacto con Abraham. Eso es lo que Dios está pactando con Abraham. Dios le promete hijo y gran descendencia a Agar. Ya sabemos que dentro del suceso está el nacimiento de Ismael, que es el hijo de Abraham con la sierva, que es la hija que del faraón, del rey que se trajo desde Egipto. Bueno, eso no lo dice la Torah, lo dice el Midrash. La bendición de que Dios cambie el nombre de Abraham
y le habla de la circuncisión como pacto perpetuo. Como pacto perpetuo. La circuncisión, señores, para el judío no es de que si quiero, de que me gusta, que no me gusta, que estoy de acuerdo, que no. Para el judío es un pacto, es señal de pacto. Para las personas que somos allegadas al pueblo de Israel, para los justos de las naciones, el apóstol Pablo es bien claro y dice, quédese incircunciso. Y habla y hace un juego de palabras que la circuncisión no vale y estas cosas. Eso es de estudiarlo más a profundidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, que es un rabino de la diáspora, hay que saberle entender. Luego ya sabemos el suceso que aconteció luego de lo que sucede dentro de esta parashá. Muchas cosas tan importantes, pero esas eran una de las que yo les quería compartir a grosso modo. ¿Por qué? Porque todas las porciones son muy complejas, tienen muchos capítulos y usted tiene que tomarse el tiempo dentro de la semana en ir escudriñando capítulo por capítulo para ir aprendiendo. Si usted puede, yo le recomiendo el libro que les pongo al final, que se llama Humash. Es la Torá en hebreo, trae la traducción, que es en español, y trae también la porción de las haftará de los profetas y un pequeño comentario. Bueno, Lech Lecha es la parashá de la bendición, de aprender que las promesas del Eterno son las promesas que el Eterno hace, son eternas y verdaderas. La prueba es Abraham. La prueba es que siendo Abraham de una edad ya avanzada, Abraham tenía un propósito en la vida. Su esposa tenía un propósito en la vida y eso era servir al Eterno. Luego que ellos han dado servicio al Eterno, mostrando las bondades a la humanidad, Dios los bendice a ellos con un hijo. Bueno, hasta aquí la intervención de la parashá. Que el Eterno los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias por escuchar esta pequeña enseñanza. Y si fue de bendición para ti, dale like, compártela. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde y te haga resplandecer su luz sobre ti. Y te dé paz en el nombre de Yeshua, su Hijo amado. Amén. Gracias. Que el Eterno te bendiga. Y está atento a la próxima parashá de la semana, que se llamará Parashá Vayera. Shalom, shalom.